Tomé el libro, me senté en mi cómodo sillón frente a la chimenea, encendí mi vieja pipa rellena de tabaco y comencé a leer. Afuera, el aire helado amenazaba con una ventisca que congelaría el bosque donde se encontraba aquella cabaña en la que me había refugiado hacía casi un año. Me había desconectado del mundo, de mis amigos, de mi trabajo. Estaba entretenido tratando de escribir alguna novela que me permitiera regresar a los escenarios. De repente, alguien llamó a la puerta. Era extraño porque era ya casi entrada la tarde. Era un cartero, el empleado más bien de la oficina de telégrafos, que me decía que había llegado un telegrama urgente para mí. Lo abrí y la escueta frase que venía en el papel me dejó helado. Antonio ha muerto. Funeral en 3 días. Saludos. Inmediatamente pregunté al empleado de la oficina postal que me diera el itinerario de trenes para llegar a la estación de San Antonio. A grandes rasgos me dijo cómo, y aprovechando que él venía en su carruaje, le pedí que me esperara y me acercara al pueblo para de ahí tomar un carro y llegar a la estación de la localidad. Así lo hice. En menos de una hora ya estaba yo tomando el tren a la estación San Antonio. Era medianoche cuando llegué a la estación. El hombre me dijo, el encargado de la estación, me dijo que era el último tren, que pronto cerraría las oficinas y que tendría que marcharme. Perdone, ¿hay por aquí algún servicio de taxi que pueda acercarme? Voy al Realejo. Un amigo ha muerto y necesito estar ahí. No, señor, no hay nada. El taxi que esperaba aquí de fijo se marchó hace un par de horas porque creímos que el tren no llegaría. ¿Hay alguna forma en que pueda acercarme? No lo sé, no, la verdad no. De repente, la mirada del hombre se iluminó, como si una idea le hubiera llegado a la cabeza de repente. Dijo, espere, viene justamente un empleado del Realejo. Vienen a recoger algunas cosas que encargaron de la capital y debe estar por llegar. Posiblemente él quiera llevarlo. Muchas gracias. Esperaré. Encendí un cigarrillo y esperé. Pasarían 15, 20 minutos cuando se oyó el trajinar de unas ruedas de madera. Ah, es el empleado de la hacienda, dijo el encargado de la estación. Déjeme platicar con él, a ver si quiere llevarlo. Se acercó al hombre que nunca se bajó de la carreta. Platicaron un rato y después el hombre me hizo una seña pidiéndome que se acercara. ¿Usted quiere ir al Realejo?, me preguntó con una voz seca. Sí. ¿Va al velorio del amo Antonio? Sí, voy para allá. Súbase. El recorrido de la estación de San Antonio al Realejo era terrible. Una pequeña lluvia comenzaba a caer y la carreta en la que viajábamos era más bien un guayín, una caja cuadrada sin techo jalada por 2 caballos. Hicimos el recorrido. El hombre permaneció en silencio, que era interrumpido solamente por el ruido de mi encendedor al prender cigarrillo tras cigarrillo. Llegamos al Realejo. Una hacienda como muchas otras, muy antigua.
hecha completamente de piedra y mortero o argamasa, no lo sé. Un portón amplio de madera por el que entró la carreta en la que caminábamos. Yo esperaba ver en el patio central tendido el cuerpo de mi amigo Antonio y a sus familiares rezando el rosario. Pero no, no había nadie excepto 2 o 3 trabajadores de la hacienda que se entretenían charlando en el patio. ¿Y el cuerpo de don Antonio?, le pregunté al cochero. Están en el cementerio, señor. Yo voy para allá. Si quiere lo llevo. No imaginaba que quisieran sepultar tan rápido a mi amigo Antonio. Hacía muchos años que éramos amigos y cuando mi mundo se vino abajo, él fue el único que me apoyó para encontrar aquella pequeña cabaña y me brindó los recursos para estar allá casi un año. Así que le debía esta visita en su última despedida. Llegamos al cementerio. Brisa, la hermana de Antonio, se acercó a mí y al cochero. Me saludó con todos los protocolos que la ceremonia requería y después apuró el cochero, le dijo: ¿Los has traído? Sí, ama, aquí los traigo. Al decir esto, el hombre sacó de dentro de su capote una pequeña caja de madera en la que se encontraban 3 aldabas de acero sólido, 3 candados y 3 llaves. Rápido, dile a los muchachos que los pongan. Yo no entendía nada. Estaba confuso, pero no pregunté nada. No era el momento. Llegamos hasta donde estaba ya la tumba abierta de mi amigo Antonio. En ella, 2 trabajadores de la hacienda trabajaban afanosamente en incrustar las aldabas en la tapa metálica de su ataúd. Cuando todo estuvo listo, Brisa tomó las 3 llaves, abrió los candados, tomó las 3 llaves y las arrojó dentro del ataúd. Lo cerró, colocó las aldabas y cerró las llaves, de tal manera que era imposible volver a abrir el ataúd. Y después lo cerró y comenzaron a taparlo de tierra. Terminado esto, nos pidió que regresáramos a la hacienda. Estaba desconcertado. En honor a la verdad, no sabía qué estaba pasando exactamente. Un silencio sepulcral inundaba la sala en la que estábamos. Uno de los sirvientes de la hacienda me acercó un café, me ofreció un cigarrillo, mientras Brisa permanecía sentada en silencio frente a mí. Algo quería decirme. Lo notaba en su mirada, pero había algo que la detenía. Yo no sabía cómo empezar la conversación. Era algo incómodo para mí también. De repente ella se levantó y dijo: sé que te estarás preguntando lo de los candados en el ataúd de Antonio, mi hermano. En realidad sí, le contesté, solo que temí faltar a la delicadeza si te preguntaba, pero la verdad me pareció muy extraño. Apenas pude ver el cuerpo de mi amigo. Hay cosas que ocurrieron en el último año que debes saber, José Luis. Antonio ya no era el mismo. El ser que enterramos no era ni la sombra del que conociste. No te entiendo. Verás, 1 o 2 semanas después de que te fuiste,
Mi hermano Antonio comenzó a frecuentar a una muchacha. No sé de dónde salió, no sé dónde la conoció, pero cada vez era más frecuente que se ausentara largas horas, a veces toda la noche. Lo veía regresar de madrugada y encerrarse rápidamente en su alcoba. Había mandado tapiar todas las ventanas de tal suerte que era imposible que el más mínimo rayo de luz pudiera penetrar. Dormía hasta bien entrada la tarde y no salía hasta la noche. Comencé a notar algo extraño en él. Estaba demasiado pálido, taciturno, no hablaba, no comía. Podría decirte que pasó 1 o 2 semanas sin probar bocado y yo lo notaba débil, muy débil. Un día, uno de los caporales vino y me dijo que no había querido preocuparme y como no había podido hablar con Antonio, mi hermano, tenía que decírmelo. Hacía tiempo que varias reses habían amanecido muertas, sin una gota de sangre, con la garganta desgarrada. Para ese entonces yo ya no contaba para nada con Antonio. Estaba como perdido, ido. Solamente pensaba en salir y visitar a esa mujer. Pero ¿qué clase de mujer pasa la noche con un hombre que no es ni su marido? Preguntó ella. No lo sé. ¿Y la conociste? Le pregunté. Sí, sí, alguna vez la trajo aquí, un par de ocasiones, pero se veía igual que él, pálida, delgada, con el semblante sombrío. Apenas hablaba. Cuando pasaban la noche aquí, la pasaban sentados en la biblioteca leyendo una serie de extraños libros que tenía mi hermano. ¿Libros? ¿Los tienes aquí? No, no, hace 6 o 7 meses que mi hermano recogió todos sus libros y dejó instrucciones para que uno de los criados los llevara a otro lugar. Nunca supimos a dónde porque el criado jamás regresó. De verdad me parece extraño. Pero lo de los candados, no lo entiendo. Esa es otra parte de la historia. Otra historia que te contaré mañana, si me lo permites. Hoy me siento cansada. Brisa se retiró a sus habitaciones mientras yo recorría el viejo caserón de la hacienda. No saben, de haber sabido el tormento que esperaba, el sufrimiento y el horror en ese momento, aún a pie, me hubiera alejado para siempre de ese lugar. ¿Qué tal? Yo soy el narrador y estás escuchando la primera parte de esta interesante historia que no sabemos cuándo culminará. Pero si te ha gustado este trabajo, por favor, dale like, comparte y suscríbete.